Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló. Tengo el canal de YouTube Barceló y Asociados y en Facebook nos puedes encontrar por Radio Intereconomía Asturias. Estos días empiezan a hacerse las pruebas de acceso a la universidad, a la EBAU. Y me han llegado distintas anécdotas sobre profesores que inflan las notas de sus alumnos de bachillerato para facilitarles el acceso a la universidad. Yo lo que quiero decir es que esos profesores son tan corruptos como los políticos de la trama Gürtel o los sindicalistas de los ERES andaluces. Inflar las notas hace que la competencia entre alumnos sea desigual e inequitativa, porque los profesores corruptos inflan las notas y los profesores honestos no lo hacen. Al mismo tiempo, contribuyen a degradar el sistema universitario español, permitiendo que acceda a la universidad gente que no se ha esforzado o no tiene las condiciones para hacerlo. Y al final, en última instancia, lo que es peor es que está engañando a los alumnos, transmitiéndole el mensaje de que aunque uno no se esfuerce lo suficiente, luego las cosas se pueden arreglar por otros caminos. Entonces, con la corrupción pasa como con los horteras. Están ahí, pero nadie se considera uno de ellos. Si somos una sociedad corrupta, no es porque los políticos sean corruptos, es porque nosotros como sociedad normalizamos prácticas que en otras sociedades no se permiten, no son admisibles. Entonces, si queremos que un día España sea un país libre de corrupción, empecemos por practicar cada uno de nosotros en nuestro ámbito la honestidad, y mucho menos cuando se trata de tratar con jóvenes que se supone que tienen que llevar la llama de la honestidad, pero gracias a estos profesores corruptos empiezan corrompiendo desde su propio inicio. La semana pasada te decía que en la reunión de empresarios organizada por la COE, uno escuchaba los discursos y no sabía si estaba frente a una reunión de grandes empresarios o de sindicalistas de la UGT o de Greenpeace por las palabras utilizadas. Bueno, esta semana el discurso políticamente correcto, el premio al discurso políticamente correcto se lo lleva el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que estuvo en la Comisión de Recuperación del Congreso. Y la verdad que leí su discurso con atención y me decepcionó. Me decepcionó porque es una persona formada, educada, inteligente, que tiene el diagnóstico correcto, digamos, conoce los riesgos, pero sin embargo, cuando llega la hora de las soluciones y llega la hora de las advertencias, elige no meterse en jardines. Ok, en jardines no se metió, pero perdió la oportunidad de distinguirse, de separarse de la mediocridad de los dirigentes que nos gobiernan. Además hay un punto que no se puede soslayar, que es el siguiente. Esa comisión de recuperación está presidida por un socialista, pero tiene como vicepresidente a un comunista que quiere o le gustaría expropiar empresas, nacionalizar la banca, salir del euro y devaluar, porque considera que los empresarios son seres malignos que explotan a la gente. Entonces, cuando tú sabes que vas a una comisión que está vicepresidida por un comunista, tú no puedes ir con un discurso que es más suave que el que usaría el más suave de los diplomáticos. Tú tienes que ir y por lo menos decir la verdad. Igual no te van a hacer caso, pero por lo menos la gente o los 4 o 5 que lean tu discurso van a decir, este hombre, pues la verdad, dijo las cosas que tiene que decir. Y la verdad es que quien lea el discurso del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se va a quedar con un sabor amargo porque las cosas no las dice o las dice de manera tan suave, tan indirecta, que al final es como no haberlas dicho. En cuanto al lenguaje, ¿qué necesidad tiene
el gobernador del Banco de España de hablar de precariedad, de pobreza extrema, cuando sabe que la pobreza extrema es un punto absolutamente marginal en una sociedad próspera como la española? Habla de políticas activas de empleo, desigualdad, combatir el cambio climático, economía sostenible. ¿Por qué va a que le perdonen la vida? Si él no es un político, él no busca la reelección. Es lo políticamente correcto, lo invade todo, y hasta aquel que no necesita del voto ciudadano para permanecer en el cargo que ocupa, busca también que le perdonen la vida. Realmente me resulta incomprensible. El enfoque, digamos, ya hablando específicamente de economía, a mí me resulta demasiado keynesiano, es decir, demasiado intervencionista, con demasiada fe en la capacidad de los gobiernos para superar la crisis, cuando esas políticas muchas veces son las causantes de los problemas o amplifican los problemas. Por ejemplo, en el corto plazo, Hernández de Cos dice con buen sentido que habría que prolongar los ERTES. Cuando él dio el discurso todavía no se había decidido esa prórroga. Luego habla las cosas que uno cabe esperar. Habla de impulso a la formación, de mejorar los procesos de insolvencia y reestructuración de deudas. Y luego ya le sale el keynesiano que todos llevan dentro, cuando habla directamente de un impulso fiscal en las primeras fases de la recuperación. Con los keynesianos pasa lo mismo. Primero quieren aumentar el gasto público porque es una fase inicial de la recuperación. Luego dicen, no, hay que continuar con el gasto porque hay determinados riesgos que mejor vamos a prevenir con más gasto. Y luego cuando la economía empieza a caer, también quieren aumentar el gasto para que no caiga. Entonces, el keynesiano siempre quiere gastar. Luego habla de las reformas estructurales, que, como te decía al principio, está bien orientado, es un hombre formado, sabe. Hay que aumentar el tamaño medio de las empresas en España, porque España tiene una debilidad estructural, que las empresas españolas son muy pequeñas. ¿Pero por qué son pequeñas? ¿Porque los empresarios son tontos? ¿Porque no les gusta crecer? No. Por las regulaciones. Porque si tú tienes 51 empleados, tienes que poner a un delegado sindical. Porque si tú pasas de determinado umbral, pagas más del impuesto de sociedades. Y hay un montón de regulaciones de todo tipo que invitan a las empresas a no crecer. Por lo tanto, evidentemente no crecen. Pero ¿cuál es el problema? Cuando las empresas son relativamente pequeñas y las cosas vienen mal dadas, tienen más difícil financiarse, se financian más caro, tienen su base de clientes normalmente más acotadas, o sea, menos diversificadas, les resulta más difícil exportar. Por supuesto que sus empleados tienen más difícil hacer una carrera digamos, con grandes perspectivas, porque si es una empresa de 40 empleados, ya me contarás. Otra cosa es una empresa de 2.000 o 3.000 personas. Entonces, aunque esté bien la idea que expone el gobernador, que ya la viene también diciendo el Fondo Monetario Internacional y cualquiera que haya estudiado un poco la economía española, no dice las cosas que hay que decir, que el problema es de regulaciones, porque lo que permea toda la regulación económica es que los empresarios son malos y cuanto más grande la empresa, peor. Pues la realidad es la contraria. ¿Cuesta tanto decirlo así de claro? ¿O es que hay temor? Yo no lo puedo entender. Habla también de aumentar el gasto, otra vez el keynesiano, aumentar el gasto en I+D. Parece que queda bien decir gasto en I+D. Yo te puedo decir, vamos a gastar en I+D y luego incluyo en ese gasto las comidas de los investigadores en el restaurante de la esquina. Y eso es I+D. Y yo te puedo decir que sí o que no. Digamos, yo no creo en la capacidad del Estado para hacer ese tipo de inversiones. Yo creo en la empresa privada guiada por el incentivo de ganar dinero. Porque si la empresa quiere ganar dinero, va a intentar tener los mejores productos y servicios. Y para eso va a invertir para poder tener mejores productos o mejores procesos o lo que fuese. Y ahí está la investigación y el desarrollo. Se aliará con empresas
del exterior, comprar tecnología, hará lo que sea necesario. Pero que un burócrata diga, no, hay que aumentar el gasto en I+D. ¿Y por qué? Porque lo digas tú y hasta cuándo hay que aumentarlo. ¿Quién dice cuál es el gasto en I+D suficiente? Para los keynesianos siempre hay que gastar más. Pero, como bien dijo el otro día el profesor Rodríguez Brown, siempre se habla del gasto público y del beneficio para el que lo recibe, pero siempre se olvida del que lo paga. Claro, gastemos más en I+D, gastemos más en ERTE, gastemos más en esto, gastemos más en el otro. Pero ¿quién lo paga eso? Tú con tus impuestos. Entonces, no. Luego habla el gobernador de reducir la temporalidad y habla de dualidad del mercado de trabajo. Por favor, ¿cómo dualidad? El mercado de trabajo está dividido en 6. Ojalá estuviera dividido en 2. ¿Por qué te digo 6? Porque están los autónomos, están los asalariados temporales, están los asalariados fijos, están los funcionarios, están los parados y están los parados de larga duración, gente que está buscando trabajo hace más de 2 años y no lo encuentra. Entonces, imagínate la diferencia que hay entre un funcionario que no lo pueden echar y una persona que está buscando trabajo hace más de 2 años. Eso es el monstruo que hemos creado en el mercado de trabajo por una legislación lamentable, que no solo me refiero a la reforma laboral, que es lo mejor que se hizo en los últimos 40 años, pero que hay que hacer muchísimo más, porque hay como 7.000 normas laborales que producen este resultado injusto. Entonces, una vez más, que el gobernador del Banco de España hable de dualidad, hombre, yo espero un poco más del gobernador porque insisto, es una persona formada e inteligente. Y habla, te voy a leer textual porque es increíble. Habla de pensiones. Y dice textual, tras la supresión de la aplicación de los mecanismos compensatorios incluidos en la reforma de 2013, serán precisas medidas adicionales para garantizar su sostenibilidad futura. Lo que tú tienes que decir no es ese lenguaje que nadie entiende nada, sino decir que las reformas en las pensiones que hizo el sanchismo-leninismo nos llevan directo a la catástrofe. Es decir, actualizar las pensiones por IPC es una estafa, porque no se puede sostener, así de simple. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana. Segundo, eliminar el factor de sostenibilidad es una irresponsabilidad absoluta, porque es la principal reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a futuro. Pero entonces tú no puedes decir, tras la supresión de la aplicación de los mecanismos compensatorios incluidos en la reforma de 2013 serán precisas medidas adicionales. No, tú tienes que decir que el sanchismo-leninismo es absolutamente irresponsable y que esas dos reformas, es decir, la postergación de la aplicación del factor de sostenibilidad y volver a actualizar las pensiones por el IPC, son una irresponsabilidad, una temeridad que hay que revertir cuanto antes. Porque así la gente lo entiende. Si tú lo dices así, nadie te entiende nada. Habla también, porque este hombre sabe los riesgos que supone la deuda pública y sabe que vamos a estar durante décadas con ese problema. Entonces no puede aceptar pasivamente la aprobación del ingreso mínimo vital en este contexto. Él tiene que decir que eso es una barbaridad porque es tirar más leña al fuego. Máxime porque si es una persona que ha estudiado la cifra de pobreza, sabe, como te conté hace un par de semanas, que las cifras de pobreza están totalmente manipuladas para hacerle creer a la gente que hay millones de pobres cuando no es el caso. Y en cambio, el gobernador dice en su discurso que el ingreso mínimo vital podría contribuir a reducir el nivel de pobreza extrema, o sea, dando por sentado las tesis del sanchismo-leninismo. Y dice, para ello será importante evaluar su aplicación práctica y en particular si los requisitos de elegibilidad establecidos son eficaces para apoyar a los colectivos vulnerables y si su diseño produce suficientes incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo y no se ocasionen desplazamientos de sectores informales. Por favor, nadie entiende nada. Esto está escrito como si el que te fuera a escuchar eran todos gente con posgrado en Harvard. Pero no es así. Son los diputados
y es un vicepresidente de la comisión que es comunista. No puedes decir que, hay que estudiar si el diseño produce suficientes incentivos para que los beneficiarios se incorporen al mercado de trabajo. No, tú tienes que decir que el ingreso mínimo vital aleja a la gente del mercado de trabajo, la invita a no trabajar y por lo tanto la somete a una trampa de pobreza. Y luego te dices, y que no se ocasionen desplazamientos de sectores informales. Es decir, tú lo que quieres decir es, el ingreso mínimo vital va a hacer crecer la economía informal, porque una vez que una persona empieza a cobrar el ingreso mínimo vital, no lo deja de cobrar nunca y empieza a trabajar en negro. Tú lo sabes como gobernador del Banco de España y no lo dices. Y entonces ahí está mi decepción. Si un día la economía española revienta, o la deuda se hace impagable y terminamos en un escenario tipo Grecia, la gente va a culpar al político que esté en ese momento. Pero son muchos los que tienen que participar en el desastre. La ministra Calviño, que no sabe poner coto a los excesos de gasto, ya España lleva 2 años sin cumplir las metas acordadas. El ministro Escrivá, que no supo frenar las pretensiones de Pablo Iglesias de poner este ingreso mínimo vital. El gobernador del Banco de España, por no decir las cosas que tiene que decir. Entonces las cosas no pasan. Bueno, la oposición, que ni un solo diputado fue capaz de votar en contra del ingreso mínimo vital. Entonces las cosas, luego cuando pasan, ¿por qué pasan? Y pasan porque hay mucha gente haciendo las cosas mal. Ojalá fuese solo Pedro Sánchez. Ojalá. Y lo más increíble, y con esto termino, es que la madre del borrego, la madre del problema económico, está en el desastre de gestión de las finanzas públicas. Está en que España desde hace 9 años, o ya 10, desde el 2008, 12 años, entonces, se endeuda para pagar los intereses de la deuda. Eso sí, es como si tú pagas con la tarjeta de crédito y luego le pides un crédito al banco para pagar la tarjeta de crédito y luego vas a otro banco para pagar el otro crédito y así haces una cadena de préstamos. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno desde hace 10, 12 años. Eso va a terminar mal. Sin embargo, el gobernador del Banco de España termina diciendo, permítanme finalizar enfatizando la importancia de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hombre, tendrías que empezar con esto. ¿Cómo permítanme finalizar? Entonces, claro, luego dice que hay que, lo que ya sabemos todos, que esto es insostenible y que la deuda pública hay que reducirla, y luego, pero él no dice hay que reducir drásticamente el gasto público, y ahora te voy a dar un ejemplo de cómo se malgasta nuestro dinero. Ahora, por el lado del gasto, resultaría prioritario someter una revisión exhaustiva. Es evidente que hay que someter todo a revisión, pero también habla de una revisión integral del sistema impositivo con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria. Hombre, lo único que falta, ustedes arman el desaguisado y nosotros tenemos que pagar más impuestos para arreglárselo. No, hombre, yo sinceramente, el gobernador del Banco de España me esperaba más, me ha defraudado, ha elegido no meterse en jardines, no se metió en jardines, pero la verdad que va a pasar a la historia de una manera gris cuando podría haber hecho mucho más. ¿Cómo te queda el cuerpo si te digo que los parlamentos autonómicos gastan 4 veces más de lo necesario? En España hay casi 1.200 diputados autonómicos que gastan 400 millones de euros. Todos los parlamentos autonómicos, los 17 parlamentos autonómicos gastan 400 millones de euros, 1.200 diputados. Mi amigo Clemente Fernández y yo hicimos un trabajo, en realidad casi todo el trabajo lo hizo Clemente porque él fue el que buscó los datos en todos los presupuestos de las autonomías, y analizamos estos datos, y lo que te encuentras con muchas sorpresas. Lo primero que llama la atención es la gran disparidad que hay en la relación entre el número de diputados y la población de cada autonomía. En Andalucía hay un diputado cada 77.000 personas. En Cataluña, para ponerte un ejemplo, uno cada 56.000.
En Asturias, 1 cada 23.000. Y en La Rioja, que está en el otro extremo, hay 1 cada menos de 10.000 habitantes. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Los andaluces están subrepresentados? O sea, ¿tendrían que tener más diputados andaluces? ¿O es que hay demasiados diputados autonómicos en La Rioja, en Navarra, en Extremadura, en Asturias? Ten en cuenta lo siguiente. Si tenemos en cuenta que en el Congreso hay un diputado cada 133.000 habitantes, me parece que hay un exceso de diputados autonómicos en todas las comunidades autónomas. En todas. Y además, también hay una enorme disparidad en el gasto por diputado. Cuando digo gasto por diputado no hablo solo del salario que cobran los diputados, ese salario que no tuvieron el gesto ni siquiera de reducírselo durante la pandemia, cuando hay gente que quedó en ERTES, cuando hay autónomos que tuvieron que cerrar, cuando hay pequeños empresarios que quebraron y los diputados autonómicos siguieron cobrando sus salarios íntegros, cosa que es realmente vergonzosa. No me estoy refiriendo solo a ese salario, sino a la totalidad del gasto. Es decir, con Clemente tomamos el total del presupuesto del Parlamento y lo dividimos por la cantidad de diputados. Eso te da que la comunidad donde más se gasta es Canarias. Más de 500.000 euros por diputado. Andalucía y Cataluña están en más de 400.000 por diputado y año. La media es de 330.000. Y la más económica de todas es La Rioja, donde cada diputado gasta 157.000 euros. Entonces, suponiendo que todos los diputados autonómicos se esfuerzan del mismo modo en el ejercicio de su tarea, ¿cómo es posible que los diputados riojanos pueden hacer su trabajo gastando un 70% menos que sus colegas canarios? ¿Cómo es posible que los diputados extremeños gasten un 52% menos que los diputados catalanes? O que los cántabros gasten la mitad que los andaluces. Acá hay alguien que está gastando mal. Si tenemos en cuenta que el gasto medio de cada diputado en el Congreso, o sea, cada diputado nacional, es de 248.000 euros, da la impresión de que la mayoría de los parlamentos autonómicos podría hacer el mismo trabajo con menos dinero. ¿Cuánto menos? No hay una respuesta única porque no hay una forma, una única forma de estimarlo. Por ejemplo, una primera posibilidad: si todos los parlamentos autonómicos tuvieran un diputado cada 76.900 personas, casi 77.000, como en Andalucía, por ejemplo, y mantuvieran el gasto por diputado que tienen ahora, ¿cómo se gastaría? Bueno, el ahorro sería de 180 millones de euros. Porque, por ejemplo, en Cataluña se pasaría de tener 135 diputados a tener 99, 36 diputados menos. En Navarra pasarían de tener 50 diputados a tener 9, 41 diputados menos. En el País Vasco pasarían de 75 diputados a 29. En Asturias de 45 a 14. Es decir, que el proyecto que presentaba el diputado Blanco para reducir a 35 se quedaba corto. Estaba bien orientado, pero se quedaba corto. En Extremadura pasarían de 65 a 14 diputados, etc. Todo para tener la misma representatividad que en Andalucía. O sea, de tener 1.200 diputados nos quedaríamos con la mitad. Y el ahorro sería de 180 millones de euros por año. Hay otra alternativa, que es calcular cuánto podría ahorrarse si todos los parlamentos autonómicos mantuvieran su actual número de diputados, pero bajaran su gasto al mismo nivel que La Rioja, que es, como te dije antes, son los diputados más austeros. El ahorro sería parecido porque rondaría los 190 millones de euros anuales. La tercera posibilidad, que es la más fuerte, es combinar ambas. Es decir, bajar el número de diputados
para que en todas las comunidades autónomas haya la misma relación entre población y diputados que en Andalucía, y a su vez que esos diputados menos, que sería la mitad de los que hay ahora más o menos, gastaran como gastan en La Rioja, que son 157.000 euros en lugar de los 330.000 que gastan ahora en promedio. Entonces, claro, en ese caso, el gasto total pasaría de 400 millones a 100. O sea, nos ahorraríamos prácticamente 300 millones de euros. Y es lo que te decía al principio. Si tomamos esa meta, que no es la meta más exigente, podríamos ahorrarnos un 75%. ¿Y por qué te digo que no es la meta más exigente? Porque si los parlamentos autonómicos tuvieran una representación como en el Congreso Nacional, que hay un diputado cada 133.000 habitantes, y gastaran lo mismo que cada diputado nacional, que gastan 249.000, el ahorro, o sea, el gasto bajaría de 400 millones a menos de 90. Es un recorte del 80%, y coincidirás conmigo en que tampoco tenemos elementos para pensar que los diputados nacionales son los más austeros posibles. Entonces, aún tomando como referencia a los diputados nacionales, que repito, no tenemos motivos para pensar que son los más austeros, los parlamentos autonómicos pueden recortar su gasto casi un 80%. Este chiringuito de todo este aparato estatal lo mantenemos los 16.400.000 personas que trabajamos en el sector privado, que con nuestros impuestos mantenemos esto. En realidad 16,4 millones es un decir, porque hay más de 3 millones que están inertes, ¿no? Pero bueno, vamos a contarlos como ocupados. Si dividimos este ahorro máximo, es decir, 300 y pico de millones de euros, entre los 16 millones y pico que trabajamos en el sector privado, toca 19 euros anuales por contribuyente. Y eso es lo que nosotros pagamos de más cada año por la ineficiencia de los parlamentos autonómicos. Entonces tú dirás, bueno, total, por 20 euros mejor no vale la pena meterse en jardines, dejemos las cosas como están, total 20 euros. Ok. Pero mire este dato. El gasto de los parlamentos autonómicos es apenas el 0,5% del presupuesto de cada comunidad autónoma. 0,5%. Entonces, si estamos hablando de ahorros significativos en una partida marginal de los presupuestos, ¿te imaginas cuánto estamos pagando de más en impuestos por culpa de la ineficiencia gubernamental? Entonces, realmente da escalofríos pensarlo. Porque te repito, en una partida que es apenas el 0,5% de los presupuestos de las comunidades autónomas, podemos encontrar un ahorro de 20 euros por persona. 19, para ser más preciso. Si ampliamos al resto de las partidas presupuestarias de las autonomías, donde nos encontraremos observatorios para las cosas más inverosímiles, becas para las cosas más inverosímiles, direcciones generales para las cosas más inverosímiles, televisiones autonómicas, etcétera, etcétera, la cifra puede ser descomunal. Pero es que además, luego nos quedaría para entretenernos los presupuestos de los ayuntamientos y el más grande de todos, el presupuesto del Estado Nacional. Entonces, hay un problema de ineficiencia que es como que estamos como sociedad llevando una mochila de 50 kilos. Entonces te dicen que no hay dinero para, no sé, en su día, para comprar los test, para los equipos de protección individual, para los sanitarios,
que no hay dinero para una cosa, que no hay dinero para otra, pero la ineficiencia, el malgasto y el derroche es colosal. Lo triste es que desde el gobernador del Banco de España, pasando hasta todos los ministros del gobierno sanchista-leninista, pasando por la oposición, en general el discurso, la idea es aumentemos más el gasto. Aumentemos más el gasto. El mismo gobernador, te leí hace un momento, un impulso fiscal. Pero como un impulso fiscal, lo que correspondería es dejar de gastar, dejar de malgastar el dinero que está sangrando al sector privado, bajar los impuestos y ya vas a ver cómo el sector privado se las arregla y puede salir adelante por sus propios medios, como ocurrió siempre en la historia de la humanidad. Esta idea keynesiana de que nos tiene que salvar el Estado es algo que es un invento relativamente nuevo, que no sé si alguna vez funcionó, la verdad, porque siempre se le adjudica la recuperación tras la Gran Depresión, cuando en realidad es un libro que se publicó 3 años después de que Roosevelt ya hubiera empezado a su programa de obras públicas, y etcétera, y la gran recuperación final vino de la mano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin embargo, el problema mayor del keynesianismo es que es la doctrina que da cobertura al máximo deseo de los políticos, que es gastar dinero. Entonces, claro, son todos keynesianos y ¿quién les va a cambiar la idea? Por eso el que tienes que cambiar de idea eres tú y darte cuenta de que el gasto público es antisocial. El gasto público te carcome tus ahorros, te carcome tu dinero, te hace peligrar tu trabajo, tu negocio y tu pensión. Por lo tanto, lo que te conviene a ti como ciudadano es que el gobierno gaste lo menos posible para que te quite lo menos posible y puedas vivir en paz. Entonces, el día que tú cambies tu idea y la expandas a tus conocidos y amigos y la gente deje de demandar gasto público, cuando encendamos el telediario la gente no pida regulación y subvenciones, sino que pida bajar impuestos y desregulación, ese día se va a producir una revolución y España va a poder salir adelante y va a poder crear riqueza y va a poder estar en el pleno empleo y vamos a tener de todo para todos. No tanto como lo que sueñan los comunistas, que ellos nunca van a alcanzar, pero digamos, de todo para todos dentro de las limitaciones humanas. Vamos a hacer una pausa y